Perfecto. Entonces decíamos, vamos a hacer el ejercicio de la guía 15, que se llama Tren de la Costa. Para eso vamos a crear un proyecto nuevo en PyCharm. Yo en este caso le puse de nombre guía 15, tren. Y vamos a crear un nuevo Python file que se llame principal. Que se llame principal, le vamos a poner principal. Bien. Y lo primero, entonces, que nos dice el enunciado es cargar un vector que contenga el nombre de las estaciones. Yo lo que les decía es que tengan a mano el enunciado para hacer esto. Peguen los nombres de las estaciones y tengámosla ahí a mano para armar la función esta de carga. Copien la línea donde están las estaciones y tenganla ahí a mano para que tengamos los nombres. Bueno, como siempre, vamos a hacer un primer método que se va a llamar principal. Ay, se le va a hacer lío si tengo el mismo nombre en el módulo. No, lo voy a cambiar. Le voy a poner rename al módulo y lo voy a llamar tren. Así no debatimos eso. Cambio de nombre. Principal, entonces, vamos a poner, primero que nada, un bello título. Antes que nada lo importante. Y llamamos a esta función indicando que si el módulo se está ejecutando, corresponde reaccionar con esta función. Muy bien. Lo siguiente va a ser entonces cargar las estaciones. Voy a llamar estaciones a ese vector y a invocar un método que se llame cargar estaciones. No le voy a decir en este caso la cantidad de estaciones porque ya están en la lista. Hay casos donde vamos a pedirle al usuario que define el tamaño del arreglo y otros casos como este donde no va a ser necesario, sino que le vamos a precargar. El método entonces para cargar estaciones lo hacemos aquí aparte y definimos un vector estoy escribiendo en cualquier lado. Un vector vacío, o mejor dicho, en vez de hacerlo vacío, directamente le voy a poner adentro los nombres de las estaciones. Cómo se carga un vector con elementos fijos, coloco entre corchetes los elementos separados por coma y cada uno de los elementos tiene que estar entre comillas. Entonces ahora se toman el trabajo de ponerle comillitas a todos los nombres de las estaciones. Tampoco les pido un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Vamos con la coordinación de mouse o de flechita del teclado y comillas para que nos quede un nombre un poco más lindo. Estación canal y la estación delta, el punto no iba. ¿Cómo, Bianca? No entendí la pregunta. ¿Es necesario hacer una función aparte? Bueno, yo le quise hacer una función aparte. No, tampoco es para tanto. No, da lo mismo. Por ahí, si cambio de idea y en vez de generar las fijas, las cargo por teclado, prefiero tener una función aparte. Da lo mismo, la verdad que no cambia mucho. Bueno, y entonces ahora voy a mostrar las estaciones para ver si se cargaron bien. Vamos a hacer este primer método, a probarlo. Y ahí tenemos nuestras estaciones, Maipú, Borges, etc. Esta, aunque se llama Maipú, es la estación 0. Y lo que ahora pide el enunciado es que a continuación tengamos otro arreglo del mismo tamaño que sea el viaje de ida, o sea, desde Maipú hacia el delta, y que represente cuántos pasajeros subieron en la estación Maipú, cuántos en la estación Borges, cuántos en la estación Libertador, etc. Ese va a ser el primero de los vectores. Y el segundo va a ser otro, igual, pero representa la cantidad de pasajeros que subieron a la vuelta, ¿sí? O sea, cuando el tren arrancó en Delta y llegó hasta Maipú, ¿cuántos pasajeros iban subiendo? No los vamos a cargar a uno en un sentido y otro en otro, porque no hace falta ser
tan precisos, esto es una simulación, pero la idea sería esa, ¿no? Que en el viaje de vuelta el tren arranca en el delta y llega hasta Maipú. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien con el enunciado? Sin hacer arreglos va a ser una Sí. lista en paralelo. Claro, van a ser dos listas o dos vectores paralelos al vector de las estaciones. No es sin hacer arreglos, es sin hacer registros, Jeremy. ¿Qué va muy Sí, rápido, ahí Bruno? hablé con Sí, Valerio. sí, Me dijo que para esta clase no hay mucho que hacer, que mandemos el mensaje a los chicos que no han podido entrar, que se sumen a otra clase. Esta noche está el profe Fede, por ejemplo. Mañana hay otra clase al mediodía, el viernes de nuevo hay clase práctica, está el profe Germán. Eh, y no vamos a poder sumar más gente en esta clase. Pero para el miércoles que viene sí, porque vamos a invertir la sesión con la clase teórica que tiene la cuenta que acepta más de 100, y bien. ellos no son más de 100 porque es un solo curso y nosotros somos 4. Ah, Así que bien. la semana que viene estén atentos que el link va a ser otro, pero para hoy, que ya están con las 2 clases empezadas, estamos complicados. Para invertir la gente, claro. Y además nosotros tenemos una clase Exactamente. corta. Bueno, con Mira, más... vos tuviste el déjà vu que te pusiste en el otro link Sí, esta mañana. ¿viste? Lo presentí, eso estaba pensando. Ese va a ser nuestro link, Esa era la señal, era la tal señal. cual. Bueno, perfecto, chicos, disculpen, o sea, transmitan las disculpas a sus compañeros y vamos a tratar de guardar este video, de hacerlo accesible y como dice la profe, tengan en cuenta, desde esta noche en adelante hay varias clases prácticas, incluso hasta el viernes a la tarde, traten de tomar alguna para esos chicos que no estuvieron, si quieren una clase presencial, todavía les quedan varias en la semana. Lamentablemente un imprevisto que no tuvimos en cuenta. Bueno, vamos entonces con la carga. La idea sería ahora tener un vector de ida y un vector de vuelta. Y a ese vector lo voy a llamar cargar, a ese método lo voy a llamar cargar pasajeros. Y le voy a mandar como parámetro cuáles son las estaciones en las cuales van a ir subiendo o bajando los pasajeros. ¿Mm? Me quedé pensando que Bruno decía que iba muy rápido. Bruno, ¿en esta pausa tuviste tiempo de entender o de ponerte al día con la explicación? ¿O necesitas que repase el enunciado? ¿Ya está? Ah, bueno, listo. Bueno, el método para cargar pasajeros, entonces, vamos a crear la función. ¿Y cómo va a ser esta carga paralela? Yo voy a ir recorriendo el vector de estaciones. Ya que lo tengo, me viene bien para ir mostrando el nombre de la estación, por ejemplo, en el mensaje de carga, o simplemente para tener en cuenta en qué estación estoy cargando. Entonces voy a decir for i in range del len de estaciones. Esto sería un recorrido de estaciones, ¿verdad? Para asegurarme de eso, no va, esto no lo programen ustedes, pero voy a mostrar en la pantalla estaciones subí. Voy a hacer esto solo para asegurarme, saco este print, para asegurarme de que la carga va a funcionar bien. Entonces, vamos con este. Se queja acá se queja de que no puedo volver y demás, pero acá ven las estaciones, ¿sí? Maipú, Borges, Libertador, Ancho Arena. Estoy en cada una de estas vueltas recorriendo las estaciones en orden. Pero lo que yo pretendo no es cargar esa estación, sino lo que más me interesa es la posición que va a abarcar cada una de las estaciones. Entonces voy a darle play de nuevo. Y acá veo que voy 0, 1, 2, 3, tengo los índices de esa estación. Si el vector debe ser paralelo, entonces en la estación 0 tengo que cargar los pasajeros que van y que vienen, que suben y que de un sentido y del otro, de esta estación. Después en la estación 1, en la estación 2 y así. Voy a usar sus índices. Entonces la idea es, al vector previamente, yo puedo generar acá el vector de ida. Tengo dos alternativas, ¿no? Puedo generar el vector de ida como un vector de ceros,
multiplicado por la cantidad de estaciones. Quizá esta variable de la cantidad de estaciones me convendría llamarla n, ahora que lo pienso, así que lo voy a hacer. Voy a hacer una variable n que sea la cantidad de estaciones, y entonces hago el vector de ida con tantas celdas como la cantidad de estaciones, el vector de vuelta con tantas celdas como la cantidad de estaciones, y acá tenía el len de estaciones, lo puedo reemplazar por n para mantener la coherencia de esta situación. Y en lugar de presentar la i como hice recién, voy a usar esa i para cargar la cantidad de pasajeros a la ida y a la vuelta. ¿Sí? El recorrido en paralelo se refiere a esto. Yo trabajo con un solo ciclo y dentro del ciclo accedo a todos los vectores juntos para no perder la correlación entre ellos. Entonces, en el primero, acá podríamos optar por ingresarlo por teclado o por hacerlo aleatorio. Yo lo voy a hacer aleatorio por una cuestión de tiempo, pero podría ser, si no, que se ingrese por teclado la cantidad de pasajeros de la ida y de la vuelta. Recuerden, como siempre, que cada vez que queremos trabajar con random, tenemos que previamente importarlo. Entonces vamos a poner random, un rand int, que suba entre 0, podría ser que no suba ningún pasajero, sobre todo en las estaciones de los extremos, y no sé, 2000 pasajeros. ¿No? ¿Cuántos pasajeros iban a entrar en el tren? Acuerdo, es un tren chiquito. ¿Conocen el tren de la costa? Es un tren, tiene un recorrido hermoso. No sé cómo estará funcionando ahora, pero en su época tenía un recorrido hermoso porque terminaba en la estación de Tigre. ¿Qué es un tren, Ignacio? Es una excelente pregunta viviendo en Córdoba, porque salvo que hayas ido alguna vez a la estación Rodríguez del Busto y hayas visto el tren de las sierras, no se conoce lo que son los trenes. Pero fue una linda experiencia. Yo viajé hace algunos años y me gustó. Pero bueno, estaba de turista, ¿no? No sé, para ir a trabajar en el tren no creo que sea tan copado. ¿Es horrible el tren de la sierra, Roberto? A ese nunca me subí, lo vi de lejos nomás. Ah, Cosquín, claro, ese es el tren. Se llamaba Estación Rodríguez del Busto y nunca había pensado que era una estación de trenes, es genial. Bueno, ¿qué faltaría acá? Retornar los dos vectores que acabamos de crear, ¿no? Retornamos el vector de la ida y el vector de la vuelta. Acá me voy a poner una pausa en la ejecución. Sí, Bianca, se puede, pero el proceso, digamos, de carga es como que se duplicaría, ¿cierto? Yo acá aprovecho el ciclo, doy una sola vuelta y cargo los dos a la vez. ¿Se entiende? Para evitar dos ciclos, lo hago en el mismo ciclo las dos cargas. Por ahí, si vos querés hacerlo en un sentido y en el otro, cambias los índices, pero es preferible cargar todo junto. Bueno, decía, voy a poner una interrupción acá para que veamos lo que va pasando con los arreglos, ¿no? Entonces, ejecutamos, tren de la costa dice acá, y empieza a cargar. Fíjense que ahí arriba tenemos las estaciones cargadas, ¿no? Entonces, la longitud de estaciones es 11, son 11 estaciones, generamos los vectores de ida y de vuelta, y ahí, si bien no están súper paralelos, como hubieran estado en mi precioso dibujito, sí se nota que tenemos para Maipú 0, 0, para Borges 0, 0, y así sucesivamente para las 11 estaciones. Ahora hacemos el recorrido, empieza con la i valiendo 0, entonces cargamos o generamos el valor para la componente 0 de la ida y para la componente 0 de la vuelta, que fíjense ahí arriba que cambiaron, ¿no? Entonces ahora, la i vale 1, reemplazamos los ceros de la ida y de la vuelta. La i vale 2, en la componente 2 se reemplazan la ida y la vuelta, y así sucesivamente con todas las cantidades de pasajeros hasta que se terminen de cargar los vectores. Nos quedan 2, no lo voy a hacer así todas las veces, es para que se entienda, ¿sí? Todos los ceros los fuimos reemplazando por las cantidades y me pregunta si está bien igual, Diego. No, no está bien porque estás haciendo doble proceso, digamos, no estás aprovechando la ventaja de hacer el recorrido una sola vez. Es más, si hubiéramos cargado las estaciones por teclado, deberíamos haber cargado las tres cosas juntas.
¿sí? El nombre de la estación, la cantidad de pasajeros a la ida y la cantidad de pasajeros a la vuelta, haciendo un solo ciclo. Ah, de otra cosa decías, Diego, si es lo mismo que, no te leí. Ah, a cargar manualmente, ¿se referían? ¿Si es lo mismo? Ah, sí, es lo mismo. Yo lo estoy haciendo aleatorio para hacerlo más rápido nada más. Si nos da el tiempo al final de la clase, hacemos un cambio para probar cómo se implementaría carga aleatoria y manual. Pero sí, es lo mismo. Acá lo estoy haciendo aleatorio para hacerlo más rápido. Bueno, entonces termina la carga, se retornan los vectores, ¿sí? Y aquí tenemos el vector de estaciones que ya estaba cargado y ahora tenemos el de ida y de vuelta y el método que terminó sin mostrar nada más que el título porque no le hice mostrar nada. Entonces ya vimos el proceso de carga. Si ahora yo quisiera mostrar el conjunto de datos, en vez de mostrar, ¿no?, los tres, supongamos que yo hago acá print estaciones, print estaciones, esperen, coma, ida, coma, vuelta, lo voy a hacer así feito porque no lo vamos a dejar de esta forma. Obtengo todos esos listados, supongamos que hubiera bajado el renglón, pero de todas maneras no se entiende nada, ¿no? Lo que significa. Sería preferible mostrarlo de manera que aparezca la estación, los pasajeros de la ida y los pasajeros de la vuelta, y como eso justamente es lo que nos pide la primera de las opciones del menú, vamos a hacer, una vez cargados los datos, las opciones del menú. Recordemos cómo se hacía un menú. Planteamos un valor de opción imposible de elegir y luego decimos, mientras la opción sea distinta de salir, que como ya saben los que me conocen, me encanta cuando dicen eso en la tele, los que me conocen saben que soy buena persona. Bueno, acá ustedes que me conocen ya saben que yo no tengo paciencia para enumerar todas las opciones y elegir el salir, entonces siempre elijo 0 como salir. ¿Es mejor hacer el menú en una función? Sí, puede ser, también lo pueden hacer en una función. Yo lo hago acá para que vayamos agregando las opciones de uno y no se me desordene tanto, pero perfectamente lo pueden hacer en una función. Aquí, por ejemplo, entonces sería, no nos haría falta el título, o mejor dicho, vamos a poner el título aquí adentro. Total, no es necesario que nadie se entere que estamos cargando los datos. Y después empezamos a mostrar las opciones. Por ahora va a ser una sola. Uy, me quedaron las mayúsculas. Por ahora va a ser una sola. Entonces vamos a decir print, opción 1. Sí, quedaría más prolijo, tenés razón, pero ya lo hacemos al final. No quiero agregar tantas cosas porque por ahí para los alumnos que están viendo por primera vez se marean un poco. Pero sí, lo vamos a hacer. Si me da el tiempo lo hago al final de la clase. Al final de la clase háganme acordar que voy a tratar de hacer este menú en una función y plantear cómo sería la carga manual y automática teniendo ambas en el programa. Pero por ahora vamos al objetivo puntual, que es mostrar los datos cargados. Le voy a poner mostrar los datos a la función. Bien, y como siempre tiene que avisarle al usuario cuál es la opción para salir, en mi caso es la 0, y luego pedirle que ingrese la opción que quiere elegir. Int, input, ingrese su opción. Recuerden que no es obligatorio que las funciones sean numéricas, pueden usarlas como una letra, pero a continuación hay que recordar que la pregunta, en vez de ser si opción es igual a 1, tiene que ser opción igual a 1, entre comillas, ¿no? Porque si no le ponen la conversión a entero, entonces la función input les va a devolver una cadena. Bien, entonces si la opción es 1, numérica en mi caso, procedo a mostrar los datos. Acá sí voy a hacer una función que se llame mostrar datos. Y le voy a pasar las 3 vectores que quiero mostrar. El de estaciones, el de ida y el de vuelta. Entonces, esta función la creo y de nuevo voy a hacer esta idea de recorrer el primer vector
o cualquiera de ellos, sabiendo que tienen el mismo tamaño, y usar ese índice para acceder a los 3. Bien. Avísenme los otros profes si hay alguna pregunta que necesite interrumpir la explicación, porque por lo que veo están preguntando y contestándose entre ustedes, que me parece perfecto. Si necesitan que interrumpa, los profes me pegan el grito que están leyendo el chat. Decía, podemos recorrer cualquiera de ellos. Vamos a tomar como referencia las estaciones, no solamente. Leen de estaciones. Recorro las estaciones y entonces voy a mostrar todo acá. Voy a querer mostrar. En principio vamos haciéndolo sin mucha adorno y discutimos cómo nos conviene acomodar esto. Lo voy a hacer así por ahora. Voy a mostrar las 3 celdas y nada más. Vamos así, a la versión rústica, a ver qué pasa. Entonces ejecuto. Acá, como esto se repite muchas veces, a mí me gusta en general ponerle un separador, que puede ser el igual, el asterisco, el guión, que más le guste. Ponerle un separador al principio y al final del menú para que se entienda que está ejecutándose varias veces. Pero esto es estético nada más. Que aparece así, tren de la costa. Por supuesto que si pongo cualquier otra opción, no pasa nada porque no hay nada implementado. Si pongo salir, tiene que salir. Primera verificación que hacemos. Y ahora sí, voy a poner mostrar los datos. Pongo 1, mostrar los datos, y aparecieron no tan feos. En la estación Maipú, 169.273, en Borges, etc. ¿Qué mejoras se les ocurre que yo podría hacer acá? Lo primero sería un título, ¿no? De este listado, lo primero que no se entiende es a qué me estoy refiriendo. Y por ahí repetir la palabra estación, claro, diferenciarle de la vuelta, Ignacio, sería un punto muy interesante. Y tampoco poner estación Maipú, ida tal, vuelta tal, en todas las filas, no está mal, pero por ahí queda un poco desprolijo. Entonces voy a aprovechar y voy a ponerlo una sola vez como título. Para que aparezca una sola vez, ¿dónde lo tengo que hacer? Antes del ciclo, ¿no? Entonces aquí arriba voy a poner, por ejemplo, estación, ida y vuelta. Si hago eso, va a pasar claramente lo mismo de recién, pero arriba de todo va a decir estación, ida y vuelta. Me serviría un separador. Muy bien, Ignacio, me haría falta un separador acá. Es más, yo voy a usar como separador un tabulador. Entonces acá le voy a agregar un barra T para que haga una especie de encolumnado. No va a quedar prolijísimo, pero por lo menos va a quedar mejor que lo que tengo ahora. Separo con tabuladores. Después, en las próximas clases, vamos a ver cómo se hace esto para que queden unas columnas perfectas. Y esa clase la va a dar el profe Germán, porque yo siempre me olvido de cómo son los métodos, ¿no, Germán? Me voy corriendo a buscar otra aula para que me venga a ayudar. Sí, el profe tiene razón. Sucedió un par de veces, sobre todo una vez que se había cortado la luz. ¿Qué pasó? Se había cortado internet. No, se había cortado la luz. Y hicimos la No clase, sé. saben lo que es, ¿no? El otro día escuché, los periodistas de ahora sin wifi se quedan sin contenido. Bueno, nosotros sin internet, ¿sabes qué? Hubo que agarrar el marcador y el pizarrón y programar de cero, sin el IDE, nada. No se podían usar las computadoras, fue emocionante. Volver a las viejas épocas. Sí, sí, y a darse cuenta de que no te acordabas tanto de todos los comandos como creías. Bueno, vamos. Mostramos los datos. Oh, quedó lindo, pero no tanto. ¿Por qué? Bueno, porque son media desparejas las estaciones, así que medio que con los palitos que decían usted iba a quedar mejor, ¿no? ¿Para qué me hacen eso? Si saben que hasta que no lo cambie, no me voy a calmar. Bueno, voy a hacer lo que dicen ustedes. Voy a poner, a ver, el separador acá. A ver si tienen razón. Vamos a dedicarle un minuto a esta pavada mientras ustedes, los que no terminaron,
todavía, aprovechen para emprolijar. El end no lo puedo poner. Ah, pero sí les puedo mostrar eso, esperen. Voy a hacerlo así como están diciendo ustedes. Me dijo alguien ahí en el chat que lo haga con el end. El end no, porque el end, acuérdense que lo que cambia es cómo termina el print, ¿sí? O sea, miren, voy a hacer lo que me están diciendo. Eso que está diciendo Jeremy. Si yo pongo el end, y por ejemplo pongo como end el palito, el palito ese que están diciendo ustedes del OR, en otros lenguajes eso es el OR, entonces cuando lo ejecuto y muestro los datos, lo que pasa es que pone un palito al final de cada línea, ¿no? Porque eso es el end. Pero tiene otro modificador el print que en vez de ser el end, y es el que está diciendo Jeremy ahí, es el sep. El modificador sep dice, cada vez que yo pongo la coma, ¿qué separador tengo que usar? Si no pongo nada, si no especifico nada, como hicimos hasta ahora, ese separador es un espacio en blanco. Por eso cuando nosotros hacemos los print, quedan con el espacio en blanco. ¿Escucha una voz? No. Bueno, no, un ruidito me pareció que era una voz. Si hago eso, entonces ahora sí, ¿ven? Donde hice print, aparece ese parito como separador. Si me faltaría hacerlo ahí arriba, al palito. Y si yo, aparte de quedar mejor, si yo cambio de idea sobre el separador, por ejemplo, recién que queríamos probar con el tabulador, simplemente cambio el separador por el tabulador. Yo recién me quedé con la duda de si dos tabuladores hubieran funcionado mejor, hubieran acomodado mejor la lista, y le puedo hacer esa prueba. No mejora, pero no me puse a escribir los tabuladores 10 veces entre los espacios, ¿no? Sino que quedaba mejor hacerlo una sola vez. Bueno, ganaron ustedes, los palitos son mejor separación, así que lo dejamos con palitos. ¿Con qué hago el palito? Con la tecla que está a la izquierda del 1 en la mayoría de las computadoras. Team palito, dice Diego. Abajo del grado, claro, abajo del escape hay una tecla que tiene en general el grado y ese palito. Claro, Leandro, sí, podríamos hacer que los títulos midan lo mismo rellenando con espacios y adivinen qué, eso es lo que vamos a aprender a hacer con una función en las próximas semanas. Así que por ahora no le vamos a robar más tiempo a esta clase exclusiva en la que están los top 100 alumnos, pero lo vamos a hacer después. Por ahora sí, la estrategia podría ser poner los espacios en los nombres de las estaciones. Bueno, pero más allá del chiche, ¿se entendió cómo es el proceso paralelo, que es lo que nos interesa en esta clase? Ser cuidadosos de trabajar con el mismo índice en los n vectores, en este caso con los 3, para no perder la correspondencia entre las celdas. Bueno, dicho esto, vamos a retomar nuestra presentación, ¿sí? Pausamos un ratito el desarrollo y volvemos a nuestra presentación para seguir adelante desde la diapositiva del enunciado. Entonces ya tenemos los datos cargados, luego vamos a ver estos procesamientos que son parte de los distintos casos que abarca la ficha 15 y que estaría bueno cerrarlos con este ejemplo. Antes de eso, un pequeño recordatorio. Este ejercicio no tiene conteo o acumulación por acceso directo, pero es un proceso muy importante que viene en el parcial. Acá les dice Mr. P. Entonces, atención a repasarlo, ¿sí? Solamente lo quería destacar para que no lo pierdan de vista. El conteo o acumulación por acceso directo, en resumen, consiste en usar cada una de las celdas de un arreglo como contador o como acumulador. ¿Qué ventaja obtengo con eso? Primero, la misma que obtuve cuando empecé a usar los vectores para guardar datos en una única variable que se llame C, porque son contadores, puedo tener n contadores juntos sin estar declarando C1, C2, C3, C4, C100. Supongamos que necesito 100 contadores, declarar 100 variables no es lo mismo que declarar un arreglo C de tamaño 100. Esa es la
primera cosa que se nos ocurre, pero no la única. La otra ventaja fundamental que tiene hacerlo sobre un arreglo es que yo luego puedo usar el índice para hacer acceso directo e ir al contador que me interesa específicamente para agregarle 1, restarle 1 o lo que es 8, 4, lo que quiera hacer con ese contador. Entonces, dos ventajas de vectores de conteo de acumulación. Puedo definir rápidamente un conjunto de contadores o de acumuladores, lógicamente cuando eso sea lo que requiere el problema, y puedo acceder individualmente a esos contadores y de manera directa por medio de los índices. Entonces eso me permite una implementación perfecta cuando necesito contar. Repito, este ejercicio no lo tenía, pero siempre vienen ejercicios de ese tipo, sobre todo cuando vemos vectores de registros, así que a no perder de vista que en la ficha 15 está explicado este proceso. Ahora sí, vamos a terminar nuestro problema, que consiste en ocuparnos del resto de los algoritmos, ¿sí? La opción 2, ¿cuántos pasajeros en total subieron en el viaje de ida y cuántos en el viaje de vuelta? ¿Qué va a implicar esto? Recorrer cada uno de esos vectores y sumar su contenido. Entonces aquí dice sumar. Punto 3. ¿En qué estación subió la mayor cantidad de pasajeros durante el viaje de ida? Este proceso va a ser buscar dentro del viaje de ida la mayor cantidad. ¿En cuántas estaciones del viaje de vuelta no subieron pasajeros y qué porcentaje representan sobre el total de estaciones? Vamos a recordar cómo se calcula un porcentaje sobre un vector. Y por último, una comparación que pide mostrar las estaciones, o sea que aquí la respuesta es un conjunto de datos, en las que la cantidad de pasajeros del viaje de ida fue mayor a la del viaje de vuelta. Bien, vamos con esto. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? ¿Siguen ahí los top 100 alumnos que lograron entrar a la clase? Bien, vamos con los privilegiados. Entonces, seguiremos programando esto. Yo voy a copiar las opciones. Ustedes no me ven, pero las estoy copiando. Y las voy a colocar aquí arriba para que las tengamos a mano y yo no tenga que ir y volver con el enunciado. Bien. Primer punto. ¿Cuántos pasajeros en total subieron en el viaje de ida y cuántos en el viaje de vuelta? Vamos a poner acá el print. No hace falta que la opción del menú sea todo lo que dice el enunciado porque por ahí queda medio desparejo, ¿no? Medio desprolijo, entonces total de pasajeros le ponemos. Y acá, si la opción es 2, entonces yo voy a tener que sumar el contenido de uno de los vectores y sumar el otro. Acá voy a tener un dilema que es, si yo quiero aprovechar y hacer un solo recorrido, puedo recorrerlos a la vez y retornar dos totales. O puedo hacer una bella función genérica que sepa sumar un vector y llamarla dos veces. En este caso, para mí, reusar la función mata ahorro de ciclo. Así que lo vamos a hacer de esta segunda forma para que recordemos que la gran ventaja que nos dan las funciones no es solo organizar el código, sino reusar un código, programarlo una sola vez y usarlo varias veces a lo largo de la ejecución del mismo programa. Entonces acá voy a poner, por ejemplo, que el total de la ida es igual a sumar vector de ida. Y que el total de la vuelta es igual a sumar vector vuelta. Esta función podría ir además en un módulo aparte que se llame vectores, por ejemplo, y que haga cosas que aplican a todos los vectores. No lo hice hasta ahora porque esto es muy específico del problema que estoy haciendo. Pero una función que suma el contenido de un vector bien puede reusarse en otros programas. Así que lo voy a hacer aparte. Además, para que ustedes repasen módulos, porque si no, no se olvidan de todo. Ustedes, no yo, que me acuerdo perfecto de todo. Capaz que no repaso el contenido de la materia cada vez que empiezan las clases.
sobre todo las materias cuatrimestrales que pasa el medio año y te olvidaste hasta de cómo te llamabas. Bien, sumar vectores. Mis pobres alumnos de los miércoles a la noche me ven programar en Python durante 5 minutos y dicen, profe, esto no era... Ah, cierto. Bueno, los años no vienen solos. Sumamos vectores y mandamos el vector como parámetro. Acá recorremos for i in range del len de ese vector. Y ¿cómo se hace para sumar? Necesitamos una variable suma que empieza en 0 y que a cada una de las componentes del vector las acumule en esa variable. Y finalmente, muy importante, no olvidarse de retornar esa suma. Cuando volvemos acá, no se resolvió ninguno de nuestros problemas porque la función está en otro módulo, pero si vamos a la lucecita, ¿nos da la idea de hacer eso? No, nos dice crear la función sumar vector. No, amigo, ya la tengo. Solo necesito importarla. Si yo pongo import vectores, ¿se soluciona el problema? No. ¿Por qué no se soluciona el problema? Porque recordemos que en ese tipo de import, como el que acabamos de hacer con random, se requiere acompañar la llamada del nombre del módulo en el cual está contenido. Si ustedes no quieren que pase eso, hay que poner lo que está diciendo Agustín, que es from vectores import asterisco. Y eso sí nos ahorra el calificador y ahora no tendría que haber problemas con mis funciones, que sin embargo no la quiere reconocer. Ah, es que yo le puse sumar vectores, me equivoqué. Muy bien, gracias por avisarme, Débora. Era sumar vector. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Sumar vector. Y ahí se fue el subrayadito indicando que está todo bien. Para completar esta opción, habría que mostrarle los resultados. Entonces, total de pasajeros. Total de pasajeros. Total ida. Y acá le voy a poner entre paréntesis ida. Y total de la vuelta. Vuelta. Por supuesto, como ustedes quieren presentar el mensaje, ya eso queda a criterio de ustedes. Quería hacerlo en una línea para que quede distinto nada más. ¿Puedo ir a la función? Sí, ahí está la función Mauricio. Así es la suma de vectores. La semana pasada discutimos, no es obligación que lo hagan, pero por comparación con lo que habíamos hecho en caracteres, nos dimos cuenta de que así como se puede poner for letra in texto, también se puede poner for x in vector. No lo voy a dejar así, solo se los recuerdo porque algunos alumnos me preguntaron eso y para reconfirmar que se puede usar. Así, recuerden, así como decimos for letra in texto, acá puedo decir for x in b y en cada vuelta tener disponible uno de los elementos del vector. Un momento ahí les respondo las preguntas. ¿Qué ventaja tiene este recorrido? Por ahí queda más práctico hacerlo. ¿Qué desventaja si yo necesito el índice del recorrido por algún motivo? En ese for con una variable iteradora no lo tengo. Entonces, por ahí en esos casos conviene el rango. Pero en este que suma, daría lo mismo. A ver, ahora les atiendo las preguntas. La carga de los 3 vectores, ¿no deberíamos hacerla afuera del menú? La hice afuera del menú, mira. ¿Cómo llamé a la función sumar vector? Está ahí. ¿Por qué te sale gris el import? Te sale gris cuando todavía no usaste ninguna de las funciones. Después de usarlo, se pone de color, mira. Acá lo tengo en color yo. Te había asustado, Dante. A mí me salía gris porque había usado mal el nombre de la función y seguía sin andar. Bueno, vamos a probar esta opción mientras ustedes repasan la suya. Mostramos los datos, están bien. Ahora veo el total de pasajeros y dice, son 2.400 a la ida y 3.300 a la vuelta.
considerando que tengo cienes y que tengo 11 estaciones, son números razonables y no me debería dar millones este total. No me voy a poner a sumarlos, pero al parecer están bien. Bien, salgo del menú. ¿Estamos con esa opción? ¿Podemos pasar a la que sigue? ¿Hay que variar la opción del menú, Tomás? No, porque los menús, entre las ventajas que tienen, es que si yo pongo cualquier opción, me vuelve a decir que ingrese otra. Algunos prefieren poner un else más acá, que dice else, print, no me maten, ya lo sé, opción inválida. Entonces, si yo lo ejecuto, pongo 333, opción inválida. 23, opción inválida. Pero 0, opción inválida. Entonces, si yo quiero ser todavía más prolijo, puedo poner el if opción es igual a 0 y poner aquí un mensaje de despedida. Hasta pronto. Entonces yo le doy play y cuando presiono cualquier cosa me dice opción inválida. ¿Cómo que no la va a mostrar? Ignacio, mira, ahí está mi hasta pronto precioso. Sí, está bien, Diego, también puede ser, pero yo quiero aprovechar para despedir al usuario, entonces lo hago así. Claro, si es 0, no entra el while. A ver, si yo ejecuto, ustedes recuerden que este ciclo lo hacemos de tipo 0n. Entonces, yo acá, la opción vale -1 la primera vez. Miren, lo hacemos con el seguimiento, así me creen. Estoy acá, ¿no? La opción en este momento vale -1, ¿ven? Ahí arriba dice -1. Voy a correr un poquito la consola, así se ve bien. La opción vale -1. Entonces, muestra el menú, me dice que ingrese la opción. Si yo ingreso la opción 0, si bien estoy poniendo el 0 para salir, todavía tiene que pasar por estos condicionales. Entonces, cuando, a ver, yo ingresé el 0, enter, y empieza a preguntar, ¿la opción es 1? No. ¿Es 2? No. Uy. ¿Es 0? Sí. Muestra el hasta pronto, el final, y ahí recién sale del ciclo. ¿Cuál magia negra, Ignacio? Es programación. ¿Cómo magia negra? ¿Qué estamos haciendo acá? Programación. Si lo ponen afuera del ciclo, sí, también puede ser. Acá afuera le pueden poner hasta pronto y después termina el programa, ¿sí? Pueden poner afuera también. Yo acá mato 2 pájaros de un tiro, digamos. Lo despido y puedo usar el else para todas las demás inválidas. Si no, para las inválidas hay que decir el if opciones distinto de 0, para que no nos diga inválida. Si vuelve a pedir la opción 2, vuelve a calcular la suma. ¿No es mejor procesarlo antes? ¿Procesar qué cosa, Leandro? Claro, bueno, lo que pasa es que acá no estamos dando una opción para cargar los datos cada vez, ¿sí? Esto tendría sentido si yo tengo alternativa de cambiar los datos y entonces sumo, cambio, sumo, ¿sí? Si la carga estuviera dentro del menú de opciones, tendría sentido sumar todas las veces. Vos lo que me querés decir es que la suma va a dar siempre lo mismo. Sí, ya lo sé, pero básicamente está pensado para que yo cada vez que vaya a esa opción sume algo que no estoy segura de si es lo mismo que en el caso anterior, ¿sí? Está perfecta la pregunta que estás haciendo para este problema, pero bueno, nos tomemos esa licencia. La gracia sería que en la opción 1 yo cargue los datos, entonces puedo cargar otros datos y volver a sumarlos. Poner acentos en las cadenas no hace nada, pero en algunas consolas se ve como un carácter raro, entonces yo prefiero no ponerlos, no la muestra bien. No causa ningún problema, pero no la muestra bien, por eso las evito. No hay dificultad con eso.
¿Cómo puse el import del módulo de vectores? Aquí está. From vectores, import asterisco. Ahí está, David, ¿lo ves? Eso es para que no me pida. Te lo marca en rojo. Fíjate si lo tenés en la misma carpeta acá raíz. Si no lo tenés anidado en otras carpetas o si es muy larga esta ruta, por ahí se le hace lío. ¿A vos también te lo marca en rojo, Micael? ¿Por qué será? ¿Lo hicieron igual? En el CEP. ¿Por qué? ¿No lo pone de color así como me está haciendo a mí? Adentro del print va el CEP, ¿no? Lo pone naranja, me decís. ¿Pero lo hiciste así exactamente igual a esto? Claro, no va así. Ah, a ver, por eso será naranja. Bueno, en mi caso verde. Claro, sí, 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 por eso. Lo que me está diciendo es que lo está tomando como una constante. Puede ser eso, Bruno, lo que te están diciendo tus compañeros, que pusiste el CEP entre comillas, o sea que lo pusiste así. En mi caso se pone verde porque yo tengo el fondo blanco. No me gusta el tema Drácula ese. Me da miedo. Ah. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ya se divertía con cualquier cosa. Ya está entonces el total de pasajeros. ¿En qué estación, dice, uy, saque el coso. ¿En qué estación subió la mayor cantidad de pasajeros durante el viaje de ida? Viaje de ida, entonces ahí tenemos que buscar el mayor en un solo vector. Sí, tienen razón, pero a mí no me gusta el otro. ¿Qué quieren que les diga? Le pongo el modo opaco al monitor. Mis alumnos de la noche me dicen, profe, se le van a quemar los ojos porque encima me ven azul la cara cuando prendo, pero bueno. Me cansa el otro. Entonces, aquí podremos cambiar el fondo también. ¿Por qué estamos hablando de esto, chicos? Programemos. ¿En qué estación subió la mayor cantidad de pasajeros durante el viaje de ida? Para eso tenemos que implementar la opción 3, el if opción. Los pobres chicos que no pudieron entrar preocupados de que perdieron la clase y nosotros discutiendo el tema Drácula. ¿Se dan cuenta? Qué falta de respeto. Van a escuchar el video y van a decir, para eso no voy más. Me espantan el público, chicos, con estas preguntas. Por favor, no me hagan hablar. Bueno, buscar mayor. De nuevo, voy a querer hacer una función lo más genérica posible. Entonces tiene que buscar el mayor, dijimos, del viaje de ida. Así que le voy a pasar el vector de la ida. Y para que sea genérica, le voy a decir que me responda en qué lugar está el mayor. No cuál es, sino dónde está. Ponemos el método buscar mayor y también lo voy a poner en mi super módulo de vectores. Entonces voy a ir al módulo de vectores y voy a poner esta función que busca un mayor. No se va a llamar ida, se va a llamar v, porque entonces va a saber buscar el mayor en cualquier vector. Para eso, recordemos la famosa parábola del hermano mayor, que es el mejor de todos hasta que nace su hermanito. Esto significa que el primer elemento del vector va a ser el mayor de todos y que a los demás los van a empezar a comparar, como también sucede cuando nacen los hermanitos. Entonces acá tenemos que recorrer el resto del vector para encontrar el más grande diciendo i in range del len de v. Recorremos todo el vector y preguntamos si b sub i es mayor que el mayor y en ese caso guardamos como mayor b sub i. Y al final retorno el mayor. Ese es el proceso de búsqueda de mayor. Inicializo el mayor con la primera de las componentes del vector, luego comparo las siguientes componentes contra esa, y si aparece alguna más grande, reemplazo el mayor
y lo retorno. Ahora, con el objetivo que yo tenía para esta función, tengo un par de problemas acá. Primero, dije que iba a inicializar el mayor con la primer componente y comparar los sucesivos contra ese. ¿Y el ciclo qué está haciendo? En la primera vuelta, ¿contra cuál está comparando? Contra sí mismo, exactamente, contra el primero o contra el 0. Entonces no debería empezar en 0 este rango, debería empezar en 1, para no comparar el primero, 1 hasta el len de b. Exactamente, tiene que empezar de 1 hasta el len de b. Esa es la primera cosa. Y la segunda, si yo quiero indicar dónde estaba el mayor, voy a tener que guardar no el elemento, sino la posición donde estaba ese mayor. Entonces voy a poner dentro de la variable my el 0, que es la ubicación del más grande. Y voy a decir, si b sub i es mayor que b sub my, entonces cambio my por b sub i no, sino por i. ¿Se entendió este último cambio? Yo guardo en my la posición del más grande, no el valor. Entonces, cuando yo empiezo, considero que el mayor es 0. Está en el lugar 0. Luego recorro el vector desde la posición 1 hasta el len de b y pregunto si la celda que estoy procesando, b sub i, es mayor que b sub my, porque my es la posición del elemento más grande. Si es más grande, cambio la posición del más grande por el valor de i. Y ahí sí retorno my. ¿Mm? Entonces, cuando vamos a probarlo aquí, voy a mostrar print la mayor cantidad de pasajeros. Me falta poner eso en el menú, ¿no? Ahora lo voy a hacer. Viaje de ida. De ida es o fue my. Y acá arriba me faltó poner print 3 mayor cantidad de pasajeros en el viaje de ida. Mayor cantidad de pasajeros, ida. Voy a poner, para que sea más cortita la opción. Lo voy a probar. Lo voy a probar al programa. Ahí está. Muestro los datos para después poder comparar. En el viaje de ida, el más grande parece ser 467 es el más grande. Entonces, si voy a la opción 3, mayor cantidad de pasajeros, ¡ay! Se rompió todo. ¿Qué pasó? May no está definido, enloqueció. Sí, No, acá acá el chat hervía, porque decían, está hervía mal, el está chat mal, de la está mal. desesperación. No era May, era post esto. Chicos, ¿por qué no me dicen? ¿Por qué no me dicen? Es post. Ahí está. Ahora sí que va a andar Romeo, no. Ahora sí que lo hice bien. No me digas que no, porque no te creo. Ahí está. La A mayor ver qué cantidad de dicen. pasajeros fue Está 9. mal, dicen, está mal. ¿Está mal? Otra vez está mal. Fue 9. Pero sí debe haber 9 pasajeros acá. A ver, ustedes me están cachando. No, no hay 9 pasajeros. ¿Qué demonios es ese 9? La posición 9. Cierto que yo retorné la posición. ¿Y para qué me metí en ese bardo, che, si podría haber mostrado la mayor cantidad y listo? ¿Para qué retorné el índice? ¿Para complicarles la vida a ustedes? No sé, dicen. Sí, era para eso. A ver, ¿cómo decía arriba? ¿En qué estación subió? Gabriel, mira, Gabriel no me dijo porque sí, para complicarnos la vida. Vamos, claro. ¿Por qué me puse en ese lío? Porque lo que me dice el punto es en qué estación subió la mayor cantidad de pasajeros, ¿no? Entonces la opción, miren qué importante, que es leer bien el enunciado. Estación con mayor cantidad de pasajeros es la opción
Y la respuesta es estación con mayor cantidad de pasajeros a la ida, pos. Ah, no había entendido la idea. No es pos, sino cómo muestro la estación. Voy al vector de estaciones. Pos. Es para que vean si tienen espíritu docente realmente, para ver si tienen paciencia para explicar. Muy bien. Ahora sí, muestro los datos, a ver dónde hay más pasajeros. En el Delta parece, ¿no? Sí, en la estación Delta. A ver, entonces 3, estación a la ida, Delta. Muy bien, excelente. Ahora ustedes vieron que yo soy media que quiero todo. Entonces, está bien. La mayor cantidad, eso es lo que pedía el punto, sí, pero la verdad que a mí me gustaría decir con tantos pasajeros, ¿o no? Quedaría mejor. ¿Puedo a esta altura, ahí te lo muestro, Pablo, el método, ¿puedo a esta altura mostrar también cuál era la cantidad? Ya sé que no lo pedía, pero soy así, quiero todo. ¿Cómo lo muestro? A ver, tiren ahí en el chat, aparte del sí. No hace falta. Sí, ya sé que no hace falta. Con el vector de ida, excelente. Tener la posición me permite no solo encontrar la estación, sino en los vectores paralelos saber cuántos pasajeros había. Entonces puedo poner delta y acá poner, por ejemplo, un paréntesis y poner ida, suppose, pasajeros. Entonces, cuando lo muestre, y ahora voy con el método, mientras van pensando el que sigue, dice, a la ida de Delta, 498 pasajeros. Vamos a mostrar los datos, a ver si es verdad. Y Delta tuvo 498, que efectivamente es el más grande de todos. 498 pasajeros y queda mucho mejor. Ahí lo mostré, sí, para comprobar. Y el método está acá, el de buscar mayor que me pedían recién. Vayan pensando en el siguiente que dice, ¿en cuántas estaciones del viaje de ida no subieron pasajeros? Acá no pregunta en cuáles, sino en cuántas no subieron pasajeros y qué porcentaje representan sobre el total de estaciones. Mientras los compañeros revisan el código, ¿qué implica esto? Para saber que no subieron pasajeros, ¿qué tenemos que hacer? Recorrer el vector de vuelta en este caso y encontrar los ceros. Bien, contar los ceros. Van a ser medio pocos, ¿no? Con los valores aleatorios que le pusimos, capaz que puedo poner un rango acá más pequeño, voy a poner un rango de 10 nomás, para ver si aparecen algunos ceros, o un rango de 5. Esto es lo divertido de los valores aleatorios. Vamos a poner un rango de 5, así me da más seguido. Es un tren que anda en época de pandemia y no sube nadie. Entonces vamos a hacer la opción 4. Print 4 estaciones sin pasajeros. Esa es la opción 4 y acá voy a poner el if opción es igual a 4. La cantidad, porque voy a tener que contarlas, entonces podemos poner contar ceros y pasarle el vector de vuelta. Contar ceros y pasarle el vector de vuelta. Entonces ahora creo una función que se llame contar ceros. Esta función también queda linda para ponerla en el módulo de vectores aparte, porque esta no tiene nada que ver con el proceso que estamos haciendo. Entonces lo voy a hacer aparte. Voy a poner una función que cuente los ceros de un vector. Entonces va a decir for i in range del len de ese vector, inicializo la cantidad en 0 y voy preguntando si
B sub I es igual a 0, entonces incremento el contador, cant más igual a 1. Y al final retorno esa cantidad. Si esta función la vemos aislada, es una función que es capaz de contar ceros adentro de un vector y nada más. Entonces no nos viene mal tenerla en el módulo de vectores en vez de acotarnos a hacerlo solo para nuestro problema. Habría una forma, no lo vamos a hacer porque nos queda poquito tiempo, pero una forma de generalizar aún más esta función. ¿Cómo se les ocurre que se haría? Se las dejo a la inquietud para que lo hagan ustedes, pero cuéntenme en el chat. ¿Cómo le podríamos hacer aún más genérica? En vez de que cuente los ceros, ¿qué podría contar? Claro, ingresar el valor que estoy buscando. Podría ser, lo voy a hacer mejor, podría ser contar valores. Y le paso B y el X que quiero buscar. Entonces pregunto, si B sub I es igual a X, y ahí cuento todas las veces que aparece X. También se podría hacer contar X, ¿no? Pero ahí queda mejor, no cuenta solamente ceros, sino que cuenta cualquier valor que se encuentre dentro del arreglo. Cuando yo llame a la función, por supuesto que contar ceros no existe, se llama contar valores, y le paso el vector de vuelta, que es donde debe contar, y el valor de X, ahí me ayuda el IntelliSense diciendo que necesito pasarle el X a buscar. En mi caso es contar los ceros. Bien, cuando esto vuelva entonces me va a decir cuántos ceros encontró en el vector de vuelta, pero lo que el enunciado pide es en cuántas estaciones y qué porcentaje representan. Entonces ahora me falta calcular el porcentaje, ¿cierto? Esa es la cantidad, el porcentaje es igual a esa cantidad. Acá no necesito tomar la precaución de que el divisor pudiera ser 0, así que no lo voy a prever. Sí, ahí le muestro a la función. Esta, contar valores se llama. ¿Está Elías? Avísame, así vuelvo. Listo, perfecto. Entonces decía, el porcentaje es cantidad por 100 sobre un total. Siempre es así, ¿no? Y acá podría darse el caso que el divisor sea 0 y en ese caso habría que controlarlo, pero nosotros sabemos que esto no va a pasar. ¿Cuántos elementos tiene? ¿Cuál es el total sobre el que voy a calcular el porcentaje? ¿Cuál es el total de estaciones con las que trabajo? Len de la vuelta, o len de la ida, o len de las estaciones, porque los tres tienen el mismo tamaño. Entonces lo voy a poner len de estaciones por una cuestión de que estoy contando estaciones, pero por supuesto que cualquiera de los tres funciona perfectamente. Entonces ahora hago el resultado y pongo estaciones, o mejor dicho, las estaciones sin pasajeros son, a ver, no, lo vengo poniendo así sin oración. Estaciones sin pasajeros, y acá pongo la cantidad, y a ver cómo dice, ¿y qué porcentaje representan? Representa, ¿cómo podemos hacer un punto acá? Se preocupaba por la redacción. Representa un porcentaje por ciento del total. Una vez más le damos play. Muestra los datos. Acá tenemos varias estaciones con 0, porque acuérdense que le puse un random muy chiquito para que diera 0. Si le pongo un random hasta 500, es poca probabilidad que salga el 0. Entonces tenemos 1, en el viaje de vuelta era, ¿no? 1, acá no, 2, 3. Parece ser que son 3. A ver si es verdad. Estaciones sin pasajeros son 3 y representa un 27, 3 sobre 11 está bien, 27.27
del total. ¿Se acuerdan cómo se evitaba que salga así de feo? Con un round, muy bien. Entonces, acá, o cuando lo muestran mejor, por las dudas, no quieren perder precisión, le pueden poner un round de 2. No lo voy a probar ahí ya saben que va a funcionar porque nos quedan 5 minutos y así hacemos el último punto, que es mostrar las estaciones en las que la cantidad de pasajeros del viaje de ida fue mayor a la del viaje de vuelta. Entonces acá vamos a poner print, opción 5, estaciones con más pasajeros a la ida. Esa es la opción 5. Agrego un if acá. El if opción es igual a 5. Y compararla, voy a llamar a esta función, estaciones. Acá sí no lo voy a hacer en el módulo genérico de vectores porque esto es muy propio de nuestro trabajo, digamos, de nuestro ejercicio, de este dominio, de este problema. Entonces la voy a crear acá, a la función comparar estaciones, ¿sí? Pero, ¿qué necesita conocer? Necesita el vector de ida y el vector de vuelta, porque lo que me dice es en qué estaciones hubo más pasajeros a la ida que a la vuelta. Entonces, la función comparar estaciones tiene que trabajar en paralelo, más parecido a lo que hicimos cuando hicimos la carga o cuando hicimos la presentación en pantalla. Tenemos que hacer un solo ciclo for i in range del len de, soné. Me faltó poner los vectores acá. Tiene dos parámetros, la ida y la vuelta. Entonces uso cualquiera de los vectores, por ejemplo, la ida, y pregunto si ida sub i es mayor que vuelta sub i. Bien, para cada vector tenemos que preguntar si la componente 0 de la ida es mayor a la componente 0 de la vuelta. Si la componente 1 de la ida es mayor a la componente 1 de la vuelta, y así sucesivamente. Y si son mayores, ¿qué hacemos acá? El punto decía mostrar las estaciones en que la cantidad de pasajeros del viaje de ida fue mayor a la de vuelta. Entonces, ¿de dónde saco las estaciones? ¿Puedo generar otro vector? Sí. Vamos a ponerle un vector respuesta, por ejemplo. Le voy a poner este vector y le voy a poner vacío. Pero, ¿qué le pongo a ese? O C le gustó. Yo le puse respuesta. Vector E, porque son estaciones. Le vamos a poner E. No le voy a poner E porque se va a hacer lío. Bueno, le dejo la respuesta. Sí, y tenemos que hacer append. Excelente. Respuesta.append. ¿Y qué le agrego? Si hay más a la ida que a la vuelta, ¿qué tengo que agregar en este vector? Sería el nombre de estación. A ver, bueno, le agrego ida sub i. Ustedes dicen que le agregué ida sub i. Y al final retorno ese vector, ¿no? Como las respuestas son muchas, repaso esto. Se puede dar en muchos casos que la ida sea mayor a la vuelta. Entonces, en todos esos casos, yo voy a ir guardando el dato de la ida en este arreglo. Y al final lo voy a retornar. Entonces, esta función que compara las estaciones recibe como parámetro una cierta respuesta, ¿no? Y la puede mostrar. Print de la respuesta. Red no. Respuesta. Si yo lo hago así, como dijimos, ya veo que arde el chat, así que se ve que no lo hice tan bien. Ejecuté el módulo de vectores. Si lo hago como estamos discutiendo, dice, mostramos los datos. Hay varias estaciones donde los pasajeros en el viaje de ida son más que de vuelta. San Isidro sería una, Canal y Delta. Si yo voy a la opción 5, me muestra 4
4 estaciones, no, 4 números. Y los números son 5, a ver, ¿dónde saco este 5? Acá, 5, 1, que es más grande que 0, 3 y 3. O sea que están andando bien, pero tendría que decirme el nombre de las estaciones, ¿verdad? No la cantidad de pasajeros. Entonces, ¿cómo se resuelve esto acá? ¿Qué me faltó hacer? Y con esto cerramos la clase. Además de la ida y la vuelta, ¿qué parámetro le tendría que haber pasado? Exacto, exacto. Guardar la posición es medio complicado, Valentino, porque son varias las que lo cumplen. Entonces me vendría con un arreglo de posiciones que después tengo que ir sacando las estaciones de a uno. O lo mismo para Tadeo. Les aclaro eso. Si fuera una estación, sí me conviene. Devuelvo la posición y después busco la estación a la que corresponde, como hice con el mayor. Pero como acá son varias, me conviene recuperar directamente las estaciones. Entonces le paso ida, vuelta y también el arreglo de estaciones, el vector de estaciones. Si el método que compara conoce el vector de estaciones, cuando hace la comparación ida contra vuelta, no guarda en la respuesta el valor de la ida, sino el nombre de la estación. Bien, lo pruebo. Ahora muestro los datos y habrá algunas, sí, la 4 es mayor que la 5 acá. Vamos a ver el resultado y vemos si tiene razón. Pongo la opción 5 y dice Borges Libertador Anchorena Punta Chica. Borges Libertador Anchorena, bien, esta no, Punta Chica sí. San Fernando R, sí, y Canal también. Delta no, porque son iguales. Bien, justito terminamos, medio apuradita esta explicación, ya lo sé, así que les dejo ahí a la vista el método. Vamos a hacer una pausa acá en la grabación. Tenemos unos minutitos más hasta las 1:40 para alguna pregunta que quieran hacer.